sentidos, o a través de lo que son las pulsiones, que son las pasiones, las emociones y los sentimientos. Eso le permite entonces un hacer, un saber y un decidir. El hacer puede ser individual o colectivo, técnico, artístico. El saber es cotidiano, especializado, científico, y tiene un saber memorístico, muchas cosas de memoria para hacer una práctica, trabajar por experiencia. Y en el decidir tenemos el decidir individual, el decidir colectivo. Esto lo vamos a ampliar ahorita, una por una, para que miremos con más detenimiento. El ser humano entonces, a partir del sentir, tiene la oportunidad de conocer el mundo a través de los sentidos. Ese conocer el mundo a través de los sentidos le da la posibilidad de usar su raciocinio, usar la razón. Ese mundo sensible lo toma, lo capta a través de lo que se llama sensación. ¿Qué es una sensación? Es más que la transmisión de un mensaje dado por un estímulo externo que es tomado por los sentidos, los 5 sentidos, y que llega a los centros nerviosos pertinentes, y entonces eso hace una representación en el cerebro y le da la posibilidad de tomar una conducta, de tomar una decisión de su adaptación al mundo. La sensación, los sentidos le permiten a él entonces captar ese mundo exterior y entonces a través del raciocinio crear una percepción del mundo. A medida que el ser humano tiene esas sensaciones, va creando una experiencia sensitiva que le permite acumular más conocimiento, y ese conocimiento que constituye una experiencia sensitiva que le permite entonces una especie ¿cómo se llama? De bucle recursivo, y ir aumentando ese conocimiento. Pero eso no es todo la forma del ser humano de sentir, sino que él también tiene otra parte que no es racional, y es lo que denominamos las pasiones, las emociones y los sentimientos. Las pasiones y las emociones son estados afectivos que se oponen al discurso racional. No, sí, casual. No, son presentaciones que sentí como muy bien. Las pasiones son estados afectivos que se oponen al discurso racional y que tienden a suprimir esa racionalidad en la persona que padece la pasión de comer. El discurso racional entonces no va con la pasión. Las dos cosas se contraponen, los dos elementos que constituyen el polos de la conducta, del sentir del ser humano. Tanto ha sido así que hay muchos ejemplos para demostrar. En el siglo XVIII, los pensadores de la Ilustración creían que con la racionalización de la actividad política, entonces la sociedad se iba a volver más racional, porque iba a haber más ciencia, más técnica, más educación, pero se ha encontrado con muchos ejemplos de personas que en el mundo político se fueron por el lado de los sentimientos, de las emociones, y lo que hicieron fue destruir esa sociedad. Ejemplos como los gobiernos de personas como Hitler, como Stalin, como Pol Pot, que fueron personas que en lugar de ir por la racionalidad se fueron por el lado del egoísmo, del provecho personal. Entonces, ese egoísmo hay que tenerlo en cuenta, esa pasión hay que tenerla en cuenta,
en el sentido de ser humano. El ser humano no es solamente racional, sino que los dos elementos forman parte de su ser. En el hacer tenemos el hacer individual y el hacer colectivo. Aristóteles dividía el saber práctico en tres tipos de saberes. En el saber que sirve para producir o poiesis, autopoiesis, hematopoiesis, que es producir algo. Y ese de producir lo dividía en dos tipos de producir. Un producir, digamos que es superficial, y él llamaba empeiría, en la cual se sabe por experiencia, y se sabe por práctica, se sabe por estar haciendo rutinariamente las cosas, que como el chamán, el curandero, sabe cómo curar una enfermedad, pero no sabe por qué lo hace, sino porque él ha tenido la experiencia y ha visto a otro hacerlo y él lo hace. Eso significa que sé que esto produce aquello. O sea que si yo le aplico a una persona determinado tratamiento, se va a curar, pero no sé en qué consiste esa reacción que se sucede en el organismo. Y entonces tenemos el otro producir, que es el técnico, que es un saber más profundo, es el saber hacer las cosas, el conocer la causa, la razón por la cual algo se produce. Entonces es el que sabe por qué se produce algo. Y el otro saber práctico es la praxis, el saber cómo actuar. Ya eso le llamó phronesis. En donde la actuación del ser humano, en donde el transcurrir de la vida del ser humano lo hace apegado a una moral, para buscar el bien común. Existe también lo que llaman la técnica política, que es el reconocimiento, digamos, técnico de la política, pero ella no se basa mucho en esa, se basa más en la empiricidad, más en el conocimiento práctico, el conocimiento por experiencia. La educación tiene mucho de empiricidad, tiene mucho de técnica, pero tiene fundamentalmente, o debe tener fundamentalmente, mucho de phronesis. La educación debe manejarse a través de principios morales. En cambio, la política se maneja en estos dos campos. Tiene muy poco de phronesis. Porque la política, como a ver más adelante, se dedica más a la búsqueda de un objetivo. Lo que le interesa más es un objetivo, más que el servicio al bien del ser humano. Aristóteles en la Ética del Comando decía que las conductas morales son hábitos o exes que se adquirían de las costumbres o etos de la política o de la ciudadanía. Entonces, el ser humano, en su relación con la sociedad, iba adquiriendo esa conducta humana, pero el ser humano también debe ir modificando a esa sociedad, y la sociedad lo modifica, y entonces modifica la sociedad, entonces también se vuelve un bucle recursivo progresivo que debe ir mejorando cada día.